carta a los Romanos, capítulo 16, 3 versículos, versículo 17 al 20. La semana pasada veíamos los grandes saludos, ¿verdad? Que daba Pablo, que hay muchos saludos, pues no podemos dejar de ver también estas palabras que él da a continuación, porque también son muy importantes. Bien, dice así, en versículo 17: Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos, porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos. Así que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Amén. Hay un dicho muy corriente, ¿verdad? Y seguro lo conocemos todos, que dice que más vale prevenir que curar, ¿no? Más vale prevenir que curar. Esto es algo que es cierto, es verdad en todos los ámbitos de la vida. Lo vemos, pues, por ejemplo, en la salud, ¿no? Más vale prevenir que curar. Cuando tenemos salud, más vale pues que tomemos las medidas, digamos, para que no vayamos a perderla, es decir, que tengamos una vida saludable, que pues dormamos bien, que comamos bien, en fin, porque es mejor esto que se lo pierde, pues entonces que intentar recuperarlo. Eso no es del todo seguro. Por eso siempre es mejor prevenir en la vida en general, y también, por supuesto, esto en relación con la Iglesia. Esto en relación con la Iglesia. Decíamos la semana pasada estos saludos de Pablo a la Iglesia de Roma, y decíamos de ella que era una iglesia modélica, una iglesia pues que, bueno, por cómo todos los miembros trabajaban, todos los miembros se comprometían, estaban pues volcados, ¿verdad? Pues entonces era una iglesia en la que, bueno, podemos nosotros también intentar mirarnos, intentar ser como ellos, ¿verdad? No porque sea la Iglesia de Roma, no que seamos romanistas, sino por las características, por la manera de vivir, por cómo ella funcionaba. Bien, pero con todo y con eso, iba la iglesia bien, todo iba bien, pero nunca está de más estas palabras, digamos, de prevención, de precaución, ¿verdad? De prevenir, ¿no? Antes que vengan los problemas, ¿no? Y esto tiene que ver con los falsos profetas, los falsos maestros. Estas palabras que da Pablo tienen que ver, pues, para que estén alertas, no vaya a ser que entre ellos también hayan falsos maestros. Y bien, pues no es que esto sea ya una realidad, ¿no? En la Iglesia de Roma. No vemos en la carta a los romanos que hubieran herejes o falsos maestros que estuvieran ahí pues corrompiendo la Iglesia, ¿no? Porque si no, Pablo hubiera ido y los hubiera confrontado en la carta, como hace, por ejemplo, en la carta a los Gálatas, sobre todo, ¿verdad? O como hace también en otras, como la carta a los Colosenses. Pero bueno, él está previniendo porque es una realidad. Pablo, aquí y allá, él estaba advirtiendo a las iglesias para que, no dejaran pasar esto, porque se podría dar. Cuando estaba Pablo despidiéndose de los ancianos de Éfeso, en Hechos del capítulo 20, él les dijo que él sabía que después de mi partida, decía Pablo, entrarán lobos rapaces que no perdonarán ni al rebaño. Y Jesús mismo, recordemos, ya estaba advirtiendo de los falsos profetas que vienen a vosotros pues como corderos, ¿no? Con la apariencia de corderos, pero por dentro son lobos rapaces. Y a lo largo de la historia hemos visto también como esto es una realidad. A lo largo de la historia siempre ha habido herejías y herejes, y han habido también pues gente que ha arrastrado a muchos cristianos, cuya parte importante también incluso de la Iglesia, en sus herejías, en sus errores. Y entonces incluso en la actualidad, lo vemos por experiencia, como también hay gente que profesa ser cristiano
y que dice que es cristiano, y como también está dando y enseñando herejías destructoras, incluso en el día de hoy, incluso aquellos que profesan el Evangelio. Entonces, por eso no está de más, por supuesto, que hagamos caso a lo que nos dice aquí Pablo. Tal vez no sea esta la situación nuestra, pero más vale prevenir que curar. Más vale prepararse antes que ocurra que después no saber qué hacer. Bien, pues vamos a ver estos versículos y vamos a proceder, pues digamos de una manera sencilla. Primeramente, a ver el riesgo, el peligro que había. En segundo lugar, la manera que dice Pablo para afrontarlo. Y después también unas palabras finales acerca de cómo, pues, de cómo encarar, ¿verdad?, todo este asunto de los falsos profetas. Entonces, primeramente, acerca del riesgo, del peligro de los falsos maestros, aunque no esté la palabra como tal. En los versículos, en el versículo 17, vemos: mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina. Vemos, está diciendo de aquellos que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina, de la enseñanza que habían dado los apóstoles. Dice que vosotros habéis aprendido. Entonces, divisiones y tropiezos. Entonces vemos que ellos había ese enfrentamiento, ¿verdad? Ellos se oponían, pero fijemos de qué manera. Dice divisiones, disensiones. Las divisiones, las disensiones, son algo que nos encontramos ya en las otras cartas de Pablo, como por ejemplo que son Gálatas capítulo 5, versículo 20, que habla de esto como unas obras de la carne. Gálatas capítulo 5, versículo 20, están dando las obras de la carne, y dice que son manifiestas las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, y dice disensiones, divisiones. Y es algo que también estaba presente, por ejemplo, en la iglesia de Corinto, en el capítulo 3, en el versículo 3, cuando dice que habiendo en vosotros divisiones, disensiones, no sois carnales y andáis como hombres. Entonces vemos, es una manera de ser carnal, una marca de la carnalidad. Disensiones, estas divisiones en el seno de la iglesia, entre los hermanos, entre los cristianos. Y después dice también tropiezos, que literalmente es la palabra escándalo. Entonces, pues podemos ver aquí que son gente que está, pues, montándose, como dice, un escándalo, ¿verdad?, en contra de la enseñanza, que se están oponiendo, pero de una manera fuerte, que están arrastrando a la gente también, y que se están, pues, están chocando. Es un conflicto, ¿verdad? Están creando un conflicto en contra de la doctrina, de la enseñanza, en contra de los demás, ¿verdad? Y que eso incluso les puede llevar a los demás a tener problemas en cuanto a la fe, ¿verdad? A ver, pues, a estas peleas, estas disputas, estas guerras, ¿verdad? Entonces, fijémonos, ¿no? Todo esto hemos de tener en cuenta que es que ellos estaban rechazando la enseñanza dada en la palabra. Y la rechazaban, y entonces, pues, por supuesto, ellos tenían la suya propia. Ellos tenían una enseñanza rival, a lo mejor no la tenían formulada, ¿verdad?, pero estaba ahí, digamos, de fondo. Entonces, ellos también se están oponiendo a los que están trayendo la enseñanza de la palabra, ¿verdad? Y entonces, digamos que también tienen un cierto público, un cierto éxito de cara a la gente, de cara a los demás, y hay gente que los siguen. Entonces, bueno, vemos que ellos, pues, tienen su propia, digamos, manera de enseñar la Biblia, que no es la de la Biblia misma. Entonces, esto es por un lado. Por otro lado, también aquí se nos están explicando cómo son ellos, estos falsos maestros. Y lo primero que se nos dice de ellos es que ellos no son
que no sirven a nuestro Señor Jesucristo, versículo 18. Tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo. Entonces aquí no están hablando de que ellos no sean pastores, o que ellos no sean ancianos o diáconos. Aquí están hablando de su corazón. Aquí le está diciendo que ellos no tenían en el corazón el servir. Ellos no estaban para servir. Como hemos visto en Juan capítulo 13, Jesús se puso, se ciñó y se puso a lavar los pies de los discípulos y dijo que os he dejado ejemplo para que os sirváis los unos a los otros. Pues ellos no están para servir a Dios y están por lo tanto también para servir al prójimo. Ellos son por lo tanto altivos, ellos son por lo tanto, están buscando no el interés de su Señor, sino el propio de ellos mismos. Como vemos también a continuación, porque dice que ellos no sirven a nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Ellos están como Señor, ¿verdad? Pero dice que ellos están sirviendo sus propios vientres. Sus propios vientres. Y es también, interesante, ¿verdad? Hemos leído también esta mañana en Filipenses capítulo 3, en Miranda, hemos leído en Filipenses capítulo 3, y allí también, en el capítulo 3 de Filipenses, el apóstol está hablando de estos falsos maestros. Y dice en el versículo 19 que ellos, el fin de ellos será perdición, cuyo Dios es el vientre, cuyo Dios es el vientre. Y ellos están sirviendo, por lo tanto, a sus propios vientres. Y entonces, no hemos de ver necesariamente que aquí está hablando solamente del comer, fuerte, ¿verdad? Pero, por supuesto, que no lo podemos esto tampoco quitar, ¿verdad? Aquí está hablando, sí, de gente que es intemperante a la hora de la comida, de gente que come mucho, ¿verdad? Y que bebe también, por lo tanto, mucho. Alguien que coma mucho y que beba mucho, que no tenga control, es una mala señal. ¿Por qué? Porque alguien que no tenga control a la hora de comer, pues tampoco lo va a tener a la hora de beber, ¿verdad? Alcohol. No hay nada malo, a lo mejor en tomarse pues una pequeña copa, ¿verdad? De vino para la hora de la comida, pero bueno, si te tomas ya media botella, una botella, entonces sí, ¿verdad? Si no tienes ese control a la hora de comer, pues tampoco lo vas a tener a la hora de beber. Y si no tienes control a la hora de estar en la mesa, tampoco vas a tener control cuando te levantas y te vayas a la mesa. Y tampoco vas a tener control entonces contigo mismo, no vas a tener templanza, que es lo que dice la palabra de Dios, o dominio propio, ¿verdad? Y entonces esto es algo a tener en cuenta. ¿Qué vemos en la palabra de Dios? Conocemos después la historia, por ejemplo, de Nabal. ¿Quién era Nabal? Nabal era el marido de Abigail, el marido de Abigail. Abigail que fue también mujer del rey David, ¿verdad? Él lo sabe porque lo hemos visto esta mañana, porque esta mañana no lo sabía, tiene buena memoria. Bien, pues entonces Nabal, ¿qué se nos dice él? Que él estaba banqueteando como un rey y estaba completamente ebrio, ¿verdad? Y bueno, pues eso, vemos, no se puede separar de que él fuera Nabal, es decir, loco. Es decir, que eso también está marcando su carácter. Y en la palabra de Dios también, pues vemos en Proverbios, ¿no? Y en Isaías capítulo 5, de aquellos que están banqueteando de mañana, aquellos que pues están comiendo como reyes o se piensan que están comiendo como reyes, ¿verdad? Entonces, bueno, esto de la gula, ¿verdad? Hay también que verlo y hay que también pensar en ello y que tratarlo, porque la gula, ¿verdad? El comer de esta manera es un pecado, ¿no? A lo mejor ya nos lo han enseñado de pequeño esto de los 7 pecados capitales, la gula uno de ellos, ¿no? Bueno, pues nosotros los evangélicos no hablamos normalmente de gula, ¿no? Es una palabra que a lo mejor muchos ni nos dice gran cosa. Bueno, pues sí, señores, lo que nos dice la palabra de Dios, el comer de esta manera es pecado, ¿verdad? Porque, ¿qué nos dice la palabra también? Que si coméis o si debéis, hacerlo todo para la gloria de Dios. Eso no significa, ¿verdad?, que no disfrutemos de la comida, ¿verdad? A mí me gusta, y a quien no le gusta poder disfrutar de la comida, eso está muy bien.
¿verdad? Pero una cosa es esto y otra cosa es pues los grandes banqueteos aquí, que esto sin duda no está bien. Y bien, pues es algo que tenemos que tener bien en cuenta. Entonces, de estas personas también nos encontramos más, digamos, descripciones en otros lugares. Por ejemplo, en 2 de Pedro, en el capítulo 2, versículo 14, también vemos, se nos dice de ellos que tienen los ojos llenos de adulterio, ¿no? Normal, si ellos comen de esta manera, beben de esta manera, pues también dice, tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia. Vemos, ellos no sirven al Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque ya tienen un siervo, un señor. ¿Cuál es? Mamón, ¿verdad? El Dios de las riquezas. Entonces tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Y también en la carta de Judas, antes de Apocalipsis, en el versículo 14, nos dice, perdón, no en el versículo 14, sino en el versículo 12, dice que estos son manchas en vuestros ágapes. ¿Qué son ágapes? Son comidas fraternales entre los cristianos. Pues entonces dice que ellos son manchas, ¿verdad? Que están comiendo impúdicamente, es decir, que se están atiborrando de mala manera y bebiendo, pues hasta emborracharse en las comidas de los cristianos. Y dice que también ellos se apacientan a sí mismos. Entonces vemos que son gente que está verdaderamente buscando su propio interés, su propio provecho en todas las cosas. Y todas estas cosas vemos que están un poco cogidas de la mano. El fallo de la doctrina no se puede separar del fallo, digamos, moral, el fallo, el pecado de la vida de las personas. Porque el error de la doctrina es en sí mismo pecado. Y el oponerse a la verdad de la palabra de Dios es también pecado. Pero esto también normalmente no va solo. El pecado en la vida doctrinal es, por así decirlo, lo primero que vemos, ¿ves? Es, digamos, la apariencia, es la superficie. Pero después, por dentro, ves, miras, hurgas, y ¿qué te encuentras por todo esto? Y mucho más que va saliendo. Entonces vemos que si no conformamos nuestra vida a la palabra de Dios, ¿qué vamos a hacer? Pues entonces vamos, por último, a intentar nosotros conformar nuestra vida a conformar la palabra de Dios a nuestra propia vida. Si lo uno o lo otro van a tener que ir de la mano, ¿verdad? Porque si nos decimos cristianos, si nuestra vida está contradiciendo la palabra de Dios, pues vamos a tergiversarla para que vayan, digamos, en el mismo sentido, para que tengan la misma forma. Por lo tanto, vemos la importancia que uno y otro pues esté regido por la palabra de Dios, y también pues para que retengamos esto. Por esto es pecado, ¿verdad? La falsa enseñanza. Primero porque estás faltando la palabra de Dios, ¿no? Porque la falsa enseñanza en sí mismo es un pecado, porque estás dejando de lado la palabra de Dios. Pero por otro es que también viene todo esto que estamos aquí viendo. También vemos ahora acerca de ellos, otra cosa más. Se nos dice también la manera de actuar. La manera de actuar en el versículo 18 dice que ellos vienen y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Entonces ellos con palabras suaves y con lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Y esto pues también está concordando con lo que está diciendo otra vez más 2 de Pedro, en el capítulo 2, vemos ahí en el versículo 3, 2 de Pedro, capítulo 2, y leemos en el versículo 3, que ellos, capítulo 2, versículo 3, que por avaricia harán mercadería de vosotros, dice, con palabras fingidas. Con palabras fingidas. Y en el versículo 18 también dice que hablan con palabras infladas y vanas. Seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en el error. Entonces, palabras infladas, vanas,
y también fingidas. Y aquí pues se nos dice que ellos vienen hablando con suaves palabras, como lisonjas. Entonces vemos que el panorama que nos está diciendo la palabra de Dios acerca de ellos es que, bueno, ellos vienen y intentan adular a la gente, ¿verdad? Ganarse a la gente, pero, a ver, en un sentido, esto no está mal, pues, por ejemplo, que uno pueda, por así decirlo, caer bien a los demás, ¿verdad? Si el Señor, pues, te da gracia ante la gente, los demás, ¿verdad? No hay ningún palabra, como dice la expresión, ¿verdad? Que uno ha hallado gracia ante los ojos de... Pues si el Señor da esa gracia, no pasa nada. El problema es ir a ganarte las personas de esta manera un poco artera, de esta manera un poco fingida, de esta manera también pues falsa, ¿verdad? Con palabras a lo mejor grandilocuentes que impresionan, o a lo mejor pues que vienes aquí y estás pues tocando un poco la fibra sensible, que estás a lo mejor mostrándote siempre muy cariñoso, y estás aquí pues tocando las emociones de las personas, ¿verdad? Y no en vano está diciendo que esto es una seducción. Es una seducción, hemos visto en 2 de Pedro, y realmente pues también, por ejemplo, vemos en Apocalipsis capítulo 2, versículo 20. En Apocalipsis capítulo 2, versículo 20, cuando habla de la iglesia de Tiatira, dice que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetisa, enseñe y dice, seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Entonces es como una seducción. Vemos, es una seducción para el pecado. Es ganarle el corazón a uno, ¿verdad? Para que pierda la cabeza y que vaya directamente al pecado. Y por eso puede ser también lo mismo que ocurrió, ¿verdad? Con el primer pecado de Adán y Eva. Leemos en el 2 de Corintios capítulo 11 y versículo 3. 2 de Corintios capítulo 11 y versículo 3, cuando dice que temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Vemos la seducción al pecado, pues en el fondo es satánica, porque el diablo desde el principio lo que ha hecho ha sido eso mismo: seducir para que la gente peque, seducir para que desobedezca al Señor, seducir para que se aparte de sus caminos y de su palabra. Entonces fijémonos ya por último acerca de ellos, a quienes, digamos, seduce, con quién tiene éxito estas personas. Pues dice que ellos es con gente simple. Dice en el versículo 19, no, perdón, en el versículo 18, que engañan los corazones de los ingenuos. Literalmente está diciendo los que no tienen maldad, son sin maldad, ¿verdad? Es decir, que como los niños, ¿verdad? Que lo creen todo, ¿verdad? Que le dicen que creen en Papá Noel o en los Reyes Magos, cuando uno tiene una cierta edad, 3-5 años, y te lo creen todo porque lo ha hecho papá, lo ha hecho mamá. Entonces, bueno, ya cuando van creciendo ya lo saben, ¿verdad? Pero bueno, así también hay gente ya mayor que, por así decirlo, están espiritualmente hablando, creyendo en la existencia de Reyes Magos, ¿verdad? Y de Papá Noel. Y a todo lo que oyes, no tienen ningún problema en decir sí, amén. Ahí había, cuando yo me convertí, era la moda de los empastes, ¿no? Es decir, que los milagros que había por aquel entonces que se estilaban era, digamos, que Dios te hacía un empaste y además te hacía perdón, eso sin ir al dentista, por supuesto. Tenías una muela picada con dolor y entonces pues resulta que por sí mismo se hacía un empaste y además te lo dejaba ahí con una marca. Bueno, pues esto es el grado de ingenuidad ciertamente de la gente. ¿Cuántas por ahí ha habido que han resucitado teóricamente a muertos, verdad? Es algo de lo más corriente, de lo más común, y así van, ¿verdad? Todo el mundo, pues, sin problemas, creyendo todo lo que te vienen y todo lo que te dicen, ¿no? Entonces, ya te digo, como los niños, creer en Papá Noel, ¿no? En Santa Claus, pues igual, porque también hemos visto que se les había ganado primeramente el corazón, se les había seducido el corazón.
Bien, pues entonces de todo esto en cuanto a los falsos maestros, pero también vamos ahora a la manera que nos dice el apóstol de afrontarlos. Esto es lo segundo que vamos a ver, la manera de afrontarlos. En el versículo 17 lo primero que dice es: os ruego, hermanos, que os fijéis en ellos, que os fijéis en ellos. Esta palabra es también la misma que utiliza el apóstol Pablo en la carta a los Filipenses capítulo 3 y versículo 17, cuando dice: hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Ahí era fijarse para un buen fin, y aquí es fijarse en contra de aquellos que están haciendo esto, ¿verdad? Fijarse, vemos, es tener una actitud de estar alerta, ser vigilante. La palabra original de ella viene episcopos, ¿no? Episcopos, de ahí obispo. Y esa palabra, pues, pues tiene un significado. Obispo es el obispo de la diócesis tal. ¿Qué significa? Obispo lo encontramos en Timoteo capítulo 3 y significa simplemente alguien que está mirando por encima de, alguien que está supervisando, un supervisor, un superintendente. Alguien que está, pues, controlando, ¿verdad?, por encima de la congregación para que, digamos, todos vayan de una manera correcta, guardando la palabra de Dios. Entonces vemos esto que aquí está diciendo, en primer lugar, por lo tanto, se dirige a los responsables de la iglesia, a los pastores de la iglesia, pero también a los ancianos que han de gobernar, también a los diáconos, ¿verdad?, al consejo de la iglesia, allí donde está, y esperemos también que con el tiempo también entre nosotros tengamos este mismo consejo. Entonces, la responsabilidad primeramente es para aquellos que han de dar cuentas por las almas que les han sido confiadas, como dice Hebreos capítulo 13. Pero podemos decir que no solamente para ellos, porque es un estar vigilante, un estar en guardia, el no estar dormido, porque eso puede ocurrir en cualquier momento. Cuando estábamos haciendo el servicio militar, ¿verdad?, estaba la guardia de las 12, de las 2, de las 4 y de las 6. Bueno, en el cuartel nunca venía nadie, ¿verdad? Pero si estás en la guerra, el enemigo te puede venir pues a la 1, a las 3 o a las 5, en cualquier momento. Y si te encuentra pues dormido, pues peor para ti y para tus compañeros, ¿verdad? Entonces, por eso uno tiene que estar continuamente vigilante, porque nunca se sabe de que pueda esto ocurrir o no. Ya sabemos entonces cómo son ellos, ya sabemos entonces cómo actúan, ¿verdad? Ya sabemos cuáles son sus características. Entonces, estar alerta, ¿verdad?, porque nunca se sabe. Entonces, bien, esto estar vigilando. Y bien, si ellos aparecen, si entonces aparecen, ¿qué hay que hacer? Pues entonces nos dice a continuación, versículo 17, os apartéis de ellos. Os apartéis de ellos. Es decir, que no tengáis miedo en apartaros de ellos, ¿verdad? Si hubiera aquí una epidemia de gripe mortal como la que ha habido durante años, pues nosotros a lo mejor iríamos por la calle con un pañuelo en la boca, ¿verdad? Y estaríamos también, pues si alguien nos da la mano, corriendo, lavando la mano con mucho jabón, ¿verdad? No vaya a ser que nos contagiemos, ¿no? Pues entonces es algo parecido. Estas mismas, por así decirlo, prevenciones, pero con aquellos, ¿verdad?, que están enfermos de esta enfermedad espiritual que es tan contagiosa. Porque ¿qué nos dice el apóstol Pablo? Nos dice que un poco de levadura leuda toda la masa, ¿verdad? Tenemos un cesto con manzanas y solamente falta una que esté podrida, o una bolsa de limones, uno podrido, pues te lo echa todo a perder, solamente hace falta un poquito, ¿verdad? Ya dice también en 1 Corintios 15 que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Entonces es el cuidarse de ellos, guardarse de ellos y no tener miedo a lo mejor de ser demasiado bruscos, porque nos dice incluso el apóstol Juan en el capítulo, en la segunda carta del apóstol Juan, en los versículos 10 y 11, segunda de Juan, versículos 10 y 11, si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido,
porque el que le dice bienvenido participa de sus malas obras. Vemos, el decirle buenos días, ¿qué tal, hermano? ¿Cómo vas? Entonces vemos que si tú lo haces con estos que están trayendo esta enfermedad y esta peste, pues tú ya te haces partícipe, tú ya tienes algún grado de simpatía con él, tú ya tienes un tipo de relación con él y tú tienes entonces algún grado de red de comunión con él. Entonces participas también de sus pecados. Entonces por eso los creyentes nos hemos de apartar de él. Los creyentes hemos de vivir apartados del mundo, ¿verdad? No hemos de vivir como vivíamos antes. Pues si antes pues vivíamos y salíamos de noche y nos emborrachábamos o hacíamos cualquier otra locura, ahora no podemos vivir como antes. Tenemos nuestros amigos, pues ya no podemos seguir pues, como antes y saliendo con ellos, ¿verdad? Pues si eso es con el mundo, lo mismo, pero también con estos que están trayendo el error y que están seduciendo a la gente. Aunque se digan hermanos, aunque dicen que profesan el Evangelio, pero lo suyo no es realmente el Evangelio, no es la pureza del Evangelio. Por eso hemos de guardarlo por amor a la pureza del Evangelio, a la pureza de la palabra de Dios, a la pureza de la iglesia, a la pureza del nombre de Dios, que el nombre de Dios no sea profanado, porque estas cosas no acaban bien. Estas cosas no acaban bien, a la larga habrá problemas. A la larga, pues, ellos van a dar un escándalo. Ellos van a hacer que el nombre de Dios sea blasfemado, como dice también el Romano autor. Por lo tanto, no hay que, aunque, bueno, parezca que sí, que haya mucha gente, ¿verdad?, que estén muy contentos y que le sigan, pues decir no, ¿verdad? Más vale, pues, pocos, ¿verdad?, pero bien avenidos, pocos, pero la verdad que en casa espaciosa, llena de turbación, como dice la palabra de Dios. Bien, pues entonces, detectarlos, ¿verdad?, estar alerta, estar vigilante y también pues, esto mismo, el apartarse. Por otra parte, también la Iglesia ha de seguir manteniéndose en la verdad, seguir obedeciendo la palabra de Dios. Y es entonces lo que también leemos aquí, ¿verdad?, en el versículo 19. Vuestra obediencia ha llegado a ser conocida, notoria a todos. La obediencia a la palabra de Dios, sí, y la obediencia también a los siervos, a los pastores, a los ancianos, etcétera, que están trayendo bien la palabra de Dios. Entonces, vemos seguir en la obediencia. Y también vemos que lo que dice ya por último es cómo tenemos que ser para que esto no ocurra, todo lo que hemos estado viendo no ocurra, que es entonces, dice a continuación el versículo 19, quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. Sabios para el bien e ingenuos para el mal. También Jesús lo decía con otras palabras, hemos de ser sencillos como palomas, ¿verdad?, para el mal, astutos como serpientes, ¿verdad?, para el bien. Entonces vemos que aquí está hablando de que hemos de, si ellos están arrastrando a los ingenuos, si ellos están arrastrando a aquellos que creen en los reyes magos, pues entonces nosotros hemos de ser maduros en nuestra manera de pensar, maduros en la palabra de Dios. Hay una cosa muy también importante, ¿verdad?, en la palabra, porque por ejemplo en primera de Juan, en el capítulo 2, allí el apóstol Juan está hablando también de aquellos que vienen con enseñanzas raras, extrañas, errores y herejías. Entonces leemos allí en el capítulo 2, nos dice que, versículo 20, que vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. Y después a continuación dice, el versículo 26, os he escrito esto sobre los que os engañan, pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Entonces aquí está hablando de la unción, aquí está hablando por lo tanto del Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo es el que está en el creyente y es el que le hace ver esto es verdad,
esto es un cuento, esto es un error. Y aquí, amén, es la unción, el Espíritu Santo, quien nos da el entendimiento de la palabra de Dios. Y entonces cuando vemos esto, pues vemos, es la unción misma que nos dice, esto es un error. Pero esto es así, y es así. Pero también, por otra parte, hemos de ver que esto va juntamente con la necesidad de madurez, porque tenemos que tener presente también lo que dice, pues, en Hebreos, en el capítulo 5, ¿verdad? Cuando dice que, acerca de esto, versículo 11, tenemos mucho que decir, difícil de explicar, por cuántos habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Bueno, pues entonces vemos que los cristianos también podría ser que después de mucho tiempo ellos no tienen mucha sabiduría, no tienen mucho conocimiento. ¿Y por qué es eso? Pues aquí nos lo está diciendo. Aquí nos lo está diciendo más adelante, en el versículo 13, cuando dice: todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Entonces vemos, por el uso tienen los sentidos ejercitados para conocer el bien y el mal. Pero nosotros son inexpertos en la palabra de justicia. Los ingenuos son inexpertos, no saben. A lo mejor no saben pues nada de la palabra, no saben ni dónde se encuentra Moisés en el Nuevo o el Antiguo Testamento, ¿verdad? No saben nada de la palabra de Dios, entonces cualquiera que te venga tú lo crees. Pero vemos que para que podamos tener esta unción es también necesaria, ¿verdad? Y no quita nuestra madurez, y que hemos por lo tanto de afanarnos en pedir al Señor sabiduría, como dice Santiago, y también pedir que no solamente esto, sino que estemos pensando la palabra de Dios, meditando la palabra de Dios, leyéndola por supuesto. Lo mínimo, lo básico es leerlo a diario. Bueno, si algún día pues, no ha podido ser, no pasa nada. Pero, digamos, sobre una base diaria, el leerlo, y también no solo esto, sino también estudiarla a la medida de lo posible. Afanarse por los estudios, los estudios bíblicos que hacemos en la congregación, por supuesto, y también, pues, si se puede, pues, con libros, con comentarios, pues, también añadir, ¿verdad? Y seguir creciendo, porque si no, te quedas siempre un niño, ¿verdad? Si no comemos, los niños no comen, pues se quedan de una talla pequeñita, ¿verdad? No crecen, o a lo mejor hasta, pues, se pueden enfermar, ¿verdad? Por eso tienen que comer una dieta rica y variada para que ellos crezcan. Pues igual nosotros, como cristianos espiritualmente, hemos de crecer ¿cómo? De esta manera, pues discerniendo, estudiando, meditando en la palabra del Señor. Y de esa manera entonces podremos distinguir lo que viene delante, ¿verdad? Aquel que te viene de frente y que te viene pues con esas intenciones y que es muy simpático y que viene con la sonrisa y que seduce y que es una maravilla, pero que detrás de él te viene todo esto que estamos viendo. ¿De qué manera? Pues estar viendo, nosotros los corazones no podemos, pero sí podemos ver cómo él anda y actúa, y también por otra parte lo que dice. Y sobre todo lo que dice, mirarlo con lo que enseña la palabra del Señor. Entonces decíamos al principio, ¿verdad? Más vale prevenir que curar. Nosotros, gracias a Dios, podemos decir que en principio no tenemos esto como un riesgo urgente o necesario, acuciante, porque estamos arraigados en la palabra de Dios. Para nosotros el culto, la adoración ha de ser sobre todo bíblica, la predicación igual, poder ser que no sea aburrida, pero que sea sobre todo bíblica, ¿verdad? Y también, la Biblia ha de estar de frente, ¿verdad? En primer lugar, en la iglesia. Y en nuestras vidas tenemos además las confesiones, ¿no? Del tiempo de la Reforma, estamos arraigados en una enseñanza que no vengo yo, o no viene pues el otro pastor, o el otro, con su invención, sino con la doctrina que ha sido creído y enseñada en la iglesia a lo largo de los siglos, ni más ni menos. Pero también podría ser que esto se pudiera dar
¿verdad? No pensemos que nosotros estamos por encima del apóstol Pablo y por encima también de las iglesias que él fundó. Si eso se daba en sus iglesias, no se puede dar también a la nuestra. Pues por eso hemos de estar también nosotros vigilantes, ¿verdad? Pero bueno, hemos de estar vigilantes, hemos de también crecer en la madurez, continuar en la obediencia, en la palabra del Señor. De esta manera no tendremos caída jamás. Y también, por lo tanto, hemos, por supuesto, no tener problema al final de lo que hemos visto. Apartarnos de aquellos que se dicen cristianos, de aquellos que se dicen que profesan del Evangelio, o incluso de aquellos que se dicen siervos, o aquellos que se dicen pastores y que están trayendo errores, herejías al pueblo de Dios. Entonces, bueno, no hay que tener problemas. A lo mejor en quedarse uno más solo que la una como congregación. Bueno, aunque también, por supuesto, podemos reconocer a los demás como creyentes y como iglesias, pero hemos de tener este celo por la palabra de Dios, incluso para contender ardientemente, como dice Judas, versículo 3. Judas, versículo 3. Hemos de apartarnos, como dice Pablo, pero es que Judas también nos dice que contendamos ardientemente. Judas, versículo 3, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos a que contendáis ardientemente por la fe que ha sido dada una vez a los santos. Y a continuación dice que algunos hombres han entrado encubiertamente y han traído, por lo tanto, también pues herejías destructoras. Es lo mismo que están diciendo. Son gente que están convirtiendo en libertinaje la gracia de Dios y están negando a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Son los falsos maestros. Entonces vemos que dice que incluso hemos de estar contendiendo por la verdad de la palabra de Dios. Y realmente no pensemos que va a venir reforma alguna en este tiempo sin contender en contra del error. Y bueno, pues hemos de, llegado el caso, hacerlo, ¿verdad? Por amor al Señor y por amor a la palabra. Hay este reflejo hoy en día. Dice, bueno, tú enseñas esto y el otro enseña lo otro. Tú estás en tu iglesia y él está en su iglesia. Tú estás en tu denominación y él está en la suya. Pero esto no es cuestión de tu denominación y de mi denominación. Esto es cuestión de iglesia del Señor Jesucristo, sí o no. Y si es iglesia del Señor Jesucristo, entonces nadie, ni yo ni tú, tiene el derecho de estar enseñando lo que es falso. No tienes el derecho. No tienes derecho. No tienes derecho a que cada maestrillo tenga su librillo. No tienes derecho a decir lo que te venga en gana. Y decir, bueno, pues no, es que yo, mi denominación, desde que se fundó en 1800 o 1900 o en 1000, lo que sea, pues está haciendo así. No es tu derecho, es los derechos del Señor Jesucristo. Entonces, no pensemos que esto es algo pues relativo, o porque ellos estén en un lugar y nosotros en otro, pues esto se soluciona. No es esto. Así, por lo tanto, hemos de tener todas estas cosas bien presentes, pero no quisiera pues acabar sin lo que nos dicen allá por último en el versículo 20, ¿verdad? El Dios de paz aplastará en breve a Satanás debajo de vuestros pies. Y creo que esto lo tenemos que también ver en relación a lo que hemos visto hace un momento, ¿verdad? A todas estas palabras, a estos falsos maestros, a estos falsos profetas, ¿verdad? Y esto es una palabra que está diciendo aquí el apóstol Pablo y está refiriéndose a la primera promesa del Evangelio. La primera promesa del Evangelio nos lo encontramos justo después de la caída, en Génesis capítulo 3, en el versículo 15. Después de estar dando la palabra de maldición a Adán, a Eva, a la serpiente, Dios dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. La simiente de la mujer, te herirá en la cabeza, te aplastará la cabeza, y tú le herirás en el calcañar, es decir, en el talón. Entonces vemos, aquí esta es la promesa de la redención, de la salvación
del pecado y también de la dominación de Satanás, porque todo aquel que peca se hace esclavo del pecado, y todo aquel que cae es sometido por aquel que lo ha dominado, ¿verdad? También dice 2 de Pedro. Por lo tanto, esta es la liberación que trajo Cristo. Y en Apocalipsis capítulo 12 está hablando también del hijo de la mujer y también de la serpiente, del dragón. Y vemos esa lucha, ¿verdad? Y realmente Jesucristo ha efectuado la victoria, ¿verdad? Ha hecho la victoria en contra del maligno. Él es el vencedor, como nos enseña Juan capítulo 2. Hemos vencido al maligno. Somos más que vencedores por aquel que nos amó. Él, al morir en la cruz, como dice Colosenses, Él expuso a los principados, a las potestades, a público vituperio. Aquellos que creen, pues el diablo ya no nos toca, también dice 1 de Juan. Entonces dice la palabra de Dios entonces esto, que nosotros no tenemos parte alguna en el diablo. Resistid entonces al diablo y él huirá de vosotros. Por lo tanto vemos, eso es una victoria y nosotros ya somos vencedores, más que vencedores. Pero fijémonos aquí también, el Señor hace y gana victorias ahora en el tiempo y está diciendo, Él aplastará esa cabeza del diablo pues delante de vosotros. Y fijémonos, es el Dios de paz. ¿Y qué contraste tan grande? Él saldrá a la guerra y Él la va a aplastar al diablo, ¿verdad? Y a sus engaños y seducciones. Pero Él es el Dios de paz y da a su pueblo paz, ¿verdad? Y guarda el corazón de su pueblo en paz. Entonces no es para que nosotros tampoco estemos aquí inquietos y presa de ataque de nervios. Esto es la paz del Espíritu Santo. Y el Señor es, bueno, quien hace la guerra. Nosotros lo único que tenemos que hacer es alistarnos, ¿verdad? En su bandera, bajo su bandera, estar alerta, como hemos visto, tomar las medidas, así, estar confiados, por supuesto, en el Señor Jesucristo, en su victoria, y bien, pues continuar adelante, ¿verdad? Continuar adelante, pues hasta que veamos que el nombre del Señor Jesucristo es elevado sobre todo nombre. Bien, porque el Señor bendiga su santa palabra, que así sea. Amén. Oramos al Señor.